Hola, hola, mi gente. ¿Cómo están todos? Espero que súper bien y con muchísima energía porque hoy tenemos un vídeo que de verdad los va a dejar con la boca abierta. Sí, señores y señoras, volvemos a hablar de nuestro queridísimo Can Yaman. Y es que este hombre no para, absolutamente no para. Parece que cada vez que pensamos que ya lo hemos visto todo, él sale con una nueva sorpresa, un nuevo bombazo, y esta vez es uno de esos que hacen temblar la industria. Prepárense porque vamos a desglosar cada detalle de su más reciente movimiento, un cambio de contrato que ha dejado a más de uno con la ceja levantada. Si son fans de Can, o simplemente aman los chismes jugosos de la farándula, este es su vídeo. Así que si aún no te has suscrito, dale clic al botón rojo de abajo, activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras exclusivas, y acompáñame en esta nueva aventura. Que comience el espectáculo porque hoy vamos a desenmascarar lo que está pasando con el mismísimo Can Yaman. Agárrense fuerte que vamos a despegar. Bueno, empecemos por lo que todos quieren saber, el cambio de contrato. Pero antes de entrar en detalles, vamos a recapitular un poquito, para que todos estemos en la misma página. Can Yaman, como todos sabemos, es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su carisma, su talento y vamos a ser sinceros, su innegable atractivo, lo han convertido en una superestrella global. Ha protagonizado telenovelas exitosas, ha participado en proyectos internacionales y por si fuera poco, se ha ganado un lugar en el corazón de millones de fans. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas en el mundo del espectáculo, y los contratos son la base de toda esta industria. Can ha tenido varios a lo largo de su carrera y, como pasa con cualquier artista de su calibre, ha buscado las mejores oportunidades, aquellas que le permitan crecer, desarrollarse y por supuesto, también ganar muy buen dinero. Y es precisamente este último punto el que parece estar en el centro de la polémica. Hace unas semanas comenzaron a circular rumores, leves al principio como susurros en el viento, pero luego con el pasar de los días, esos rumores se convirtieron en un estruendoso eco que retumbó en todas las redes sociales. La gente comentaba, especulaba, se creaban teorías conspirativas dignas de Hollywood. Y es que la noticia era de esas que no se pueden ignorar, Can Yaman había firmado un nuevo contrato. Pero no cualquier contrato, no un contrato común y corriente, sino uno que, según las malas lenguas, marcaba un antes y un después en su carrera. Y aquí es donde comienza lo interesante porque la información es, digamos, fragmentada, como un rompecabezas que debemos armar pieza por pieza. Lo primero que se dijo fue que Can había decidido dejar su antigua agencia, aquella que lo había acompañado en sus últimos proyectos, y que había optado por una representación más internacional, una que lo proyectara, aún más, al mercado global. Esto no sería del todo sorprendente considerando la ambición de Can y su deseo de llegar a nuevos públicos. Pero el meollo del asunto, lo que realmente generó el revuelo, fue el supuesto acuerdo con una productora gigante, una de esas que controlan buena parte de la industria del cine y la televisión. Se hablaba de cifras astronómicas, de proyectos ambiciosos y de una libertad creativa que hasta ahora, según los rumores, no había tenido. Imagínense lo que eso significa para un artista de la talla de Can, la posibilidad de elegir sus propios proyectos, de trabajar con directores de renombre y de tener un control real sobre su carrera. Claro, como era de esperarse, nadie salió a confirmar ni a desmentir nada de forma oficial. El equipo de Can, como es costumbre, guardó silencio, alimentando aún más la incertidumbre y el misterio. Pero afortunadamente los periodistas de investigación, esos que no descansan hasta saber la verdad, comenzaron a hurgar, a indagar y, poco a poco, las piezas del rompecabezas fueron encajando. Y lo que se descubrió fue sencillamente impactante. Se filtraron documentos, conversaciones de personas cercanas y hasta correos electrónicos. Siempre hay alguien que habla de más, y todo apuntaba a que Can Yaman no solo había cambiado de agencia, sino que había firmado un contrato de exclusividad con esta gran productora, un contrato que le garantizaba, atención, una serie de proyectos por un valor de, mejor respiremos profundo, varios millones de dólares. Sí, señores, varios millones. Estamos hablando de una suma que hace temblar a cualquier estrella de cine, una suma que solo está reservada para los verdaderos pesos pesados de la industria. Pero esto no es todo. El contrato no solo se limita a lo económico, también incluye cláusulas sobre el tipo de proyectos en los que participará Can. Se dice que la productora está interesada en explotar su imagen como galán, pero también está abierta a explorar otros géneros y otros registros interpretativos.
Se habla de series de acción, películas de drama e incluso proyectos de comedia. Imagínense a Can Yaman haciendo comedia. Sería algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, y eso, señoras y señores, es sumamente emocionante. Además se filtró que el contrato le otorga a Can una participación en las ganancias de cada proyecto, lo cual es una muestra de confianza total por parte de la productora. Esto significa que no solo recibirá un sueldo fijo, sino que también se beneficiará del éxito que logren sus producciones. Y esto en el mundo del espectáculo es una señal de que Can Yaman ya no solo es un actor, sino que también se está convirtiendo en un producto rentable, en un imán de taquilla. Pero claro, todo esto no viene sin sus controversias. Algunos críticos y detractores de Can Yaman han levantado la voz, argumentando que este cambio de contrato es una muestra de ambición desmedida, una búsqueda incansable de dinero y fama. Dicen que Can ha perdido su esencia, que se ha vendido al mejor postor y que ya no le interesa el arte, sino solo la parte económica del negocio. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esa postura. Creo que Can, como cualquier otro profesional, tiene todo el derecho a buscar las mejores oportunidades, a mejorar sus condiciones laborales y a asegurarse un futuro próspero. Y si eso implica firmar un contrato millonario, pues que lo haga. ¿A quién le amarga un dulce? Además, creo que este cambio de contrato también es una señal de que Can Yaman está dispuesto a arriesgarse, a salir de su zona de confort y a probar cosas nuevas. No se ha quedado estancado en un solo tipo de personaje, sino que está abierto a explorar otras posibilidades interpretativas. Y eso, en mi opinión, es algo muy valioso en un artista. Un artista que no se estanca, es un artista que sigue creciendo y evolucionando, y eso es precisamente lo que estamos viendo con Can. Por supuesto, también están los fans, que han reaccionado de las formas más variopintas. Algunos están felices, eufóricos con la noticia, imaginando los proyectos que Can hará con esta nueva productora. Otros, sin embargo, se muestran preocupados, temiendo que el actor se haya vendido, y que ya no lo veamos en las telenovelas turcas que tanto amamos. Hay un poco de todo como siempre, y es que así son las pasiones de los fanáticos, intensas y a veces impredecibles. Pero algo sí es seguro, todos, absolutamente todos, están pendientes de lo que Can Yaman haga a partir de ahora. Y es que este cambio de contrato no es solo un chisme más de la farándula, es un acontecimiento que marca un antes y un después en la carrera de Can Yaman. Lo catapultó a un nuevo nivel de estrellato, le abrió las puertas a proyectos de gran envergadura y le dio el control total sobre su futuro profesional. Es, en pocas palabras, un game changer, una jugada maestra que solo un artista como Can podía lograr. Ahora solo queda esperar y ver qué nos depara el futuro. ¿Qué tipo de personajes interpretará Can? ¿Cuáles serán sus próximos proyectos? ¿Logrará consolidarse como una estrella internacional? Las preguntas son muchas y las respuestas aún no están claras. Pero lo que sí podemos decir es que Can Yaman, una vez más, nos ha dado una lección de ambición, de talento y de visión de futuro. Un hombre que no se conforma, que siempre quiere más y que está dispuesto a llegar a lo más alto. Y como era de esperarse, la prensa internacional se hizo eco de la noticia, desde los periódicos más serios hasta las revistas del corazón, todos querían hablar de Can Yaman y su nuevo contrato millonario. Algunos lo elogiaban, otros lo criticaban, pero nadie pudo ignorar el fenómeno que el actor turco había desatado. Y es que Can, lo queramos o no, se ha convertido en un personaje mediático de primer nivel, una figura que genera interés y expectación a donde quiera que vaya. Y eso, mis queridos amigos, es algo que muy pocos artistas logran alcanzar. Pero más allá de las cifras, de los proyectos y de la fama, hay algo que debemos destacar de Can Yaman, y es su compromiso con su trabajo. Un compromiso que se refleja en cada papel, en cada interpretación, en cada aparición pública. Un hombre que se toma su profesión en serio, que se esfuerza por dar lo mejor de sí, y que no se conforma con los resultados. Un artista que siempre busca superarse, que siempre quiere más y que nunca se rinde. Y eso, en un mundo tan competitivo como el del espectáculo, es algo digno de admirar. Y bueno, después de toda esta información, ¿qué les parece el nuevo contrato de Can? ¿Creen que tomó la decisión correcta? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría verlo protagonizar? La verdad es que este es un tema que da para mucho debate y me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Así que no se queden callados y cuéntenme qué piensan de todo este revuelo que ha generado Can Yaman. Y ahora, para finalizar este vídeo,
vamos a recapitular un poco los puntos más importantes que hemos tocado hoy. Vimos que Can Yaman, una vez más, ha dado un golpe sobre la mesa al firmar un nuevo contrato millonario con una gran productora internacional. Este contrato, según los rumores, le otorga una libertad creativa sin precedentes, le garantiza una serie de proyectos de gran envergadura y lo consolida como una de las figuras más importantes del mundo del espectáculo. También hablamos sobre las reacciones encontradas que este cambio generó, desde los fans eufóricos hasta los críticos más severos. Pero lo que sí es cierto es que Can Yaman, una vez más, ha demostrado que es un artista ambicioso, talentoso y dispuesto a llegar a lo más alto. Y bueno, mi gente, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan mantenido pegados a la pantalla y que hayan aprendido algo nuevo sobre nuestro querido Can Yaman. Quiero agradecerles de corazón por su tiempo, por su apoyo y por su buena onda. Ustedes son la razón por la que hago esto y cada like, cada comentario y cada suscripción me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué les pareció el vídeo, qué opinan sobre el nuevo contrato de Can y qué proyectos les gustaría verlo protagonizar. No se queden con las ganas de compartir su opinión, porque este canal es de todos y todas. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. Y ahora sí, me despido, pero no sin antes dejarles un fuerte abrazo virtual, muchísima buena vibra y la promesa de que nos veremos muy pronto con un nuevo vídeo. Hasta la próxima, mi gente. Cuídense mucho y que sigan brillando. Adiós.